Tu. Bueno, queridos amigos, este es el primer contenido para el canal El Astrolabio por YouTube. El Astrolabio 13, hoy 13 de junio, una fecha bastante movida a nivel mundial. Y pues el propósito de este primer programa es analizar, hacer una lista, un tier list de los signos zodiacales. Entonces, como ya muchos de ustedes conocen, pues los signos zodiacales clásicos que nosotros recibimos desde los griegos, empezando por Aries, Tauro, Géminis, así. ¿Cuál es la idea? Un tier list es una forma de clasificar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, un tier list de series de televisión, de películas. Pero en este caso, yo quiero hacer uno sobre los signos zodiacales. Entonces tengo 5 categorías en el momento. Uno que es súper, es un signo zodiacal que está por allá arriba. Ya seguirían los buenos, después los aceptables, después los que les toca duro y por último los de ay Dios. Pero esa clasificación tiene su trampita. Entonces, vamos a empezar por Aries. Claro, Aries. Lo voy a situar en súper, pero también lo puedo situar en ay Dios. ¿Por qué? ¿Qué es Aries? Podemos poner que cada uno de los signos del zodiaco corresponde a un arquetipo. Los arquetipos son lo que los griegos nos delegaron a todos los que estamos dentro de la cultura occidental para que sigamos a partir de una simbología y podamos entender fenómenos psicológicos, comportamientos que duran toda una vida y representarlos en una persona, en un país, en una organización, en un equipo de fútbol. Entonces, nosotros podríamos buscar o decir que cierto país, que cierta actitud es más capricorniana, o que es como muy de Tauro, o que es muy sagitariana. ¿Por qué? Porque esa representación de ese arquetipo nos sirve para darle como, para que cada signo zodiacal sea como un adjetivo. Entonces empecemos por Aries. Vamos al grano. Cuando Aries es, ay Dios. Aries es, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Cuando la energía que utiliza de empuje, de choque, la usa contra los demás. Entonces, como ustedes se dan cuenta, cada uno de los signos del zodiaco es un animalito. Pero cuando hablamos de los arquetipos, cada signo también es como un animal o un ser mitológico diferente. Por ejemplo, Aries puede ser la representación del carnero, como el carnero de la Biblia. Y el carnero es un elemento sagrado en el judaísmo. Para los hebreos era el animal más hermoso, el que, del que se escogía el mejor ejemplar para ser ofrecido a la divinidad. Entonces, ¿qué pasa cuando un Aries es arrogante, narcisista, eh, que solo se importa a sí mismo, le importa a sí mismo, cueste lo que cueste? Pues es donde nosotros lo ponemos aquí en la categoría de ay Dios. ¿Qué pasa cuando a un Aries, digamos, le toca frentear la vida? Le toca ser el líder que pone el pecho por delante de los demás, muchas veces sin importar la eh, sufrir las consecuencias. Ahí podríamos situarlo en que es duro. ¿Qué pasa si un Aries, por ejemplo, si lo ponemos aquí en la parte súper? Cuando Aries es súper, cuando Aries está allá arriba, siendo líder, inspirando a los demás, eh,
actuando con optimismo, o sea, metiéndole ese cabezazo al balón para ganar el gol por todo el equipo, ahí es donde decimos que ese signo es súper. Entonces no es que un signo sea súper, sea bueno o malo, sino que dependiendo de cómo la persona lleve a cabo en un punto de su vida su signo zodiacal, pues lo podemos situar en uno u otro. Esa es la idea. Entonces todos los signos del zodiaco pueden ser duros, pueden ser aceptables, pueden ser buenos. Entonces, por ejemplo, sigamos con Tauro. Vamos a poner a Tauro en súper, mi signo. Cuando Tauro es excelente. Por ejemplo, lo es cuando frente las situaciones, cuando domina sus impulsos, domina su genio y es capaz de salir de su área de confort, de seguir manifestando su naturaleza, que es una naturaleza bonachona, de comer bien, de verse bien, de oler bien, del disfrute, pero no lo hace con el deseo de tener. Yo tengo esto mío y no lo puedo compartir con nadie más. Ahí es donde podríamos decir que ya no es súper, sino ya llega aquí al ay Dios. Cuando un Tauro es ay Dios, cuando es un animal encerrado en un corral y está atento a cualquier situación que lo perturbe, que lo saque de su área de confort y entonces ataca. O cuando busca a las malas apoderarse de lo que sea, cuando no comparte. Ahí es, en ay Dios. Podríamos decir que es duro, porque es uno de los signos zodiacales que tiene la capacidad, el cuero duro, como dice Mauricio Puerta, la capacidad para trabajar de una forma dura y constante toda su vida. ¿Cuándo podríamos decir que es bueno? Yo diría que es bueno cuando es un toro eh, que no es que salga de su área de confort, pero se desarrolla también en su vida, que es como esas personas que nosotros vemos que ascienden socialmente, tienen un buen trabajo, estabilidad, es competente, trabajador, comparte, es buen anfitrión, pero ya, hasta ahí llega. ¿Listo? Pero entonces vamos a dejarlo también aquí en súper. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar es allá, que en algún punto de la vida de la persona Tauro llegue a ese nivel en el que pueda afrontar las diferentes situaciones con cabeza fría, no como el toro que se manda de cabezazo contra cualquier objeto a lo bestia. ¿Listo? Sigamos con Géminis. ¿Qué lo dice? Así acá está. Géminis, ¿cómo es Géminis? Géminis es dos personas. Entonces empecemos por la parte aceptable. El Géminis normal es la persona que es capaz de compartir su conocimiento, sus palabras. No necesariamente es verborrea, pero sí es chismoso. ¿Cuándo es bueno? Cuando su capacidad de comunicación hace que compartir el conocimiento con los demás aporte a los demás. Uno de los animales que representan a Géminis es el mico. Entonces ahí podríamos decir, ay Dios, ese mico que está en un momento trepado en un árbol, en otro momento está trepado en otro. Con una persona puede ser de una forma, con la otra puede ser de otra, porque tiene la energía, tiene la capacidad de ser hipócrita, muy hipócrita, porque para él es natural tener un lenguaje doble, ser dos personas en uno, o ser macho y hembra. Es natural, ellos son así. ¿Y cuando Géminis es súper? Yo diría que es súper en el momento que sabe la capacidad que tiene para usar todo su potencial mental
para comunicar asertivamente lo que siente, lo que piensa y lo usa en pro de sí mismo y en pro de los demás. Bueno, ya vamos tres. Ahora cáncer. ¿Cuándo cáncer es aceptable? Pues imagínense que el cangrejo es ese animal que está en un medio acuático, o sea, el agua es sensible y él mismo tiene una forma de protegerse, sus tenazas, su caparazón, su mismo cuerpo es duro y está protegido en cierta forma de esa sensibilidad del agua. Pero imagínense un tipo de cáncer, de cangrejo, que su fuerza sea inconmensurable en sus tenazas y que esté todo el tiempo al ataque, protegiendo a su familia, protegiendo a su país. Por ejemplo, podríamos decir que es, ay Dios, cuando cáncer es muy nacionalista, cuando el cáncer es de un partido político o hincha de un partido, de un equipo de fútbol. Entonces, en ese caso, cáncer puede ser ese animal que no solamente tiene pinzas, es como una langosta, que es capaz de golpear y de depredar con tal de defender lo suyo. Ahora, ¿cómo podríamos decir que es súper cáncer? Pues cáncer es la representación de la maternidad. Eh, la casa 4 es el hogar. Entonces cáncer tiene mucho que ver místicamente con la leche. Y la leche tiene que ver con la nutrición, con la primera nutrición, con nutrir a los seres queridos con ese néctar de la vida más elemental y más importante que cada cual necesita. Entonces, no es defender a ultranza lo nuestro, es defender a todos y es saber navegar por las aguas con todos. Ese sería el cáncer súper cáncer. Bueno, entonces aquí ya vamos los cuatro primeros signos zodiacales, ¿sí? Vamos por fuego, tierra, aire y agua y ahorita volvemos a empezar con los elementos. Entonces otra vez vamos por fuego acá con Leo y Leo es el amor, es el corazón. Digamos, vamos a poner aquí a Leo bueno, el, el corazón, el protector, el líder, el rey Arturo. Podríamos decir que Leo es el rey Arturo o el rey Salomón o el rey David, esa es representación, ¿sí? Cuando es como el Kshatriya del hinduismo, es ese guerrero que defiende lo justo, que defiende a los suyos, que defiende las convicciones, el honor. Y eso quiere decir que es como un caballero. ¿Cuándo es muy malo el Leo? ¿Cuándo lo podemos poner aquí? Pues cuando Leo es el tirano, es como un emperador que desea regir caprichosamente cuando él tiene su interpretación de qué es amor hacia los demás, pero ese amor es, así como dice acá, darle duro a los demás. ¿Cuándo es aceptable Leo? Cuando es ese prototipo de persona que nosotros vemos que se adorna, que se quiere mucho a sí misma y que desea brillar, que le importa mucho destacar entre los demás. Entonces lo vamos a dejar aquí porque queremos que Leo sea como un rey Arturo, que es como un líder que lleva a su nación, lleva a los suyos a alcanzar otro estadio, a mejorar. Ese es el verdadero liderazgo. Entonces, aquí vemos en Aries liderazgo, en Leo un liderazgo. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir con Virgo.
Uy, a Virgo lo voy a poner aquí en duro primero. ¿Por qué? Porque uno de los animales que representan a Virgo es la hormiga. Entonces, Virgo es ese animal que tiene la capacidad de ser constante, constante. Puede trabajar todos los días de su vida. Y puede ser esa persona que se preocupa solamente por el trabajo. Y muchas veces puede ser pasado aquí al, ay Dios, cuando ese Virgo es ese animal que sacrifica su salud y chantajea a los demás por su salud. ¿En qué sentido? En que Virgo tiene la capacidad de querer empatizar o crear una empatía de los demás hacia él, ¿sí? Por medio de su salud. Decir, es que me duele todo el tiempo, es que estoy enfermo todo el tiempo, es que ustedes tienen que considerarme porque yo he trabajado mucho y miren cómo estoy ya después de tanto trabajar, después de tantos años. Eso sería el, ay Dios, Virgo. ¿Cuándo sería muy, muy, muy bueno? Súper, súper Virgo es la Virgen María. ¿Por qué? Eh, la representación de Virgo ideal es esa representación de ese ser. No es porque sea virginal, sino es ese cuidado y esa atención, como la atención de un doctor, de una enfermera, ese cuidado desinteresado del otro, es como la Cruz Roja, es como las personas que trabajan en salvamento. Eso es, ese es el propósito ideal de Virgo. No solamente que él es excelente con la comunicación, que después vamos a hablar de los signos y de sus planetas regentes, sino que Virgo tiene esa capacidad de dejar de ser simplemente la hormiguita que trabaja y trabaja y trabaja, sino de realizar una especie de entrega, una entrega pura, una entrega blanca. Bueno. A ver, esto ya se está haciendo larguito, entonces vamos con Libra. Vamos a poner a Libra aquí en la parte de aceptar, de bueno, porque Libra me trae a ese animal humano que disfruta mucho de la perfección en la apariencia, el equilibrio. Entonces es el tipo de persona regida por Venus que su collar hace combinación con su bolso, con su falda, su reloj combina con su forma de ser, con el día. Entonces, podemos decir que ellos son personas ideales que buscan lo ideal. Pero cuando Libra es un signo, ay Dios, signo malo, es cuando Libra se vuelve un juez radical para los demás. Es cuando él es el que impone en su familia qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ahí es donde no cuadra mucho. Cuando es que Libra está súper, cuando Libra se acepta a sí mismo en sus mismas diferencias, en sus diferencias internas, cuando acepta que no todo tiene que estar balanceado. La idea no es que todo esté en el mismo balance perfecto, porque somos humanos, porque estamos viviendo en la realidad hay cosas feas, pasan cosas malas. Entonces, no es que tenga que dejar todo perfectamente equilibrado, sino es que tiene que saber trabajar cuando hay desbalance. Esa es la idea. Y nosotros somos seres desbalanceados. ¿Qué le vamos a hacer? La carta astral es para que uno mire en qué se compone su cosmogonía. En esos desbalances y balances que son lo que lo forma uno.
Bueno, entonces vamos a seguir ya ¿cuál es el que sigue acá? Escorpio. Bueno, Escorpio, vamos a empezar por el aceptable. Uf, se pueden decir muchísimas cosas de Escorpio. Escorpio, vamos a ponerlo en la parte, ay Dios, para empezar a hablar de el, la palabra de Escorpio favorita, la frase favorita, que es yo quiero, yo deseo. Hay un problema con Escorpio, es que no es solamente caprichoso, sino que Escorpio quiere poseer, se encapricha con alguna cosa, con alguna persona, con algún sentimiento, con alguna sensación. Y por eso los Escorpio no es que sean adictos a una u otra cosa, es que ellos pueden obsesionarse. Entonces el Escorpio bajo, el malo, el que nos provoca decir, ay Dios, yo por qué soy así, es el que se obsesiona con alguna cosa, la necesita y puede pasar por encima de lo que sea. Y puede herir a los demás con tal de poseerla. ¿Cuándo decimos que es aceptable? Cuando usa su forma de ser, que ellos son muy buenos para la psicología. Ellos son como psicólogos natos y ellos saben hablarle a los demás y saben manejarse a sí mismos, manejar esa mirada tan fuerte que tienen para eh, obtener, lograr lo que buscan. Y no necesariamente lo vamos a poner en obtener algo bueno o obtener algo malo. Simplemente es cuando ellos son conscientes de ese poder que tienen y pueden manipular. Y cuando decimos que Scorpio está aquí arriba, el super Scorpio. Bueno, eh, les voy a contar, yo soy shivaísta. En el shivaísmo existe, en el hinduismo existe la serpiente. La serpiente se considera un animal sagrado por el veneno. Eh, para nosotros en Occidente el veneno es algo maligno, pero en Oriente se reconoce la dualidad de el veneno y del antídoto. Entonces un escorpio ideal, un escorpio chévere es ese psicoanalista, ese psicólogo que entiende los traumas de los demás y saben sacar ese antídoto, saben analizarlo, saben conseguir ese antídoto que puede necesitar un paciente. Esa es la idea del escorpio chévere, el que no solamente se reconoce a sí mismo como el poseedor de un encanto, de una mirada magnética y mágica, sino que usa su magia para bien. Esa es la idea. Es como un mago. Escorpio es como un mago con potencial o para estar aquí o para estar acá. Cuando está acá es como un brujo de magia negra. Ahora vamos a seguir con el tercer signo de fuego, Sagitario. Cuando Sagitario es que es un animal mitad humano, es un centauro. Cuando es aceptable y cuando es bueno es esa clase de persona que dice voy a disparar mi flecha porque necesito alcanzar cierto objetivo. Ese objetivo puede ser académico, cultural, profesional, educativo. Ese, ese objetivo puede ser llegar más allá. Esas piernas del centauro le sirven para llegar a otras tierras, para emigrar, para cambiar de país, para superar eh, este, este espacio en el que nosotros nos movemos y de alguna forma se nos muestra que hay otras realidades y queremos llegar más allá. ¿Cuándo es, cuándo es duro? Yo le pondría al Sagitario, ¿cuándo es duro?
Cuando Sagitario se amarga a sí mismo, eh, en momentos de la vida en los que tiene las piernas y siente esa fuerza para salir a correr y a dominar las estepas y pasar de las estepas a las montañas y llegar al cielo si quieren. Es duro cuando ellos tienen que aceptar que existen las limitaciones. Saturno. Es duro para ellos cuando saben que eh, se necesita empezar por aprender desde abajo, seguir aprendiendo y seguir subiendo de nivel en el aprendizaje poco a poco. Entonces un Sagitario, ay Dios, malo, sería el que quiere atajos, el que quiere llegar a vivir a otro país metiéndose a las malas y metiéndose por medios que no le convienen. ¿Cuándo diríamos que es muy bueno? Es cuando es una persona muy inteligente, muy capaz, muy enérgica, que es capaz de ir a otro país y tener dos trabajos y poco a poco ir reuniendo todo lo necesario para alcanzar el objetivo, que es a dónde llega esa flecha que ellos disparan. Pero vamos a ponerlo en super. El super Sagitario es el maestro, es esa persona que llega a un punto después de muchos años, de muchas crisis, de haberse caído, de haberse herido ese talón de Aquiles, el talón de Quirón, y haber aceptado que tiene sus limitaciones, que tiene sus heridas, que ha pasado por las verdes y las maduras, como decimos en Colombia, y que llega a ser el maestro que puede enseñar a los demás. Es como Gandalf en El Señor de los Anillos. Gandalf el Blanco, después de haber salido de crisis y de la muerte. Bueno, vamos ahora por Capricornio. Cuando Capricornio es duro, vamos a ponerle duro porque es un signo de tierra. Así como Tauro es capaz de trabajar día y noche por su pellejo duro, Capricornio también tiene las pezuñas para aferrarse a cualquier situación en en la que se le quiera medir y de ir escalando. Cuando Capricornio es malo, ay Dios, qué Capricornio tan caprichoso. Por eso es que por ahí Mauricio Puerta nombra a los Capricornio Caprichornio, porque son personas muy tenaces, eh, caprichosas, tercas. Los Tauros también somos muy tercos. Y Capricornio tiene una característica muy especial, y es que cuando él llega a un objetivo, él no se queda en ese objetivo, él siempre está mirando el siguiente objetivo, como las cabras en la montaña. Entonces son muy duros porque ellos pueden mantenerse en situaciones muy difíciles y pueden ir así, escalando posiciones poco a poco. Cuando es muy bueno un Capricornio, es como un arquitecto, yo lo veo como un arquitecto que se estructura, que organiza su mapa o su maqueta de vida o de la ocupación que tenga y es capaz de ir armando su rompecabezas personal de lo que necesita. Y Capricornio, la forma más chévere de Capricornio que puede haber, el super Capricornio, es como Papá Noel. Papá Noel vive por allá en el Polo Norte, vive en un sitio frío, como son los Capricornios. Pero él sabe reconocer la luz, él sabe que él está en el frío, pero del frío él produce toda esa riqueza, esa bondad. ¿M? Podría decirse que Capricornio también es un poquito como Júpiter, porque él puede irradiar hacia los demás esos frutos de todo lo que ha trabajado en su vida.
Y podríamos decir que si aquí ponemos a Papá Noel, a Santa Claus, pues aquí podríamos poner al Krampus, porque el Krampus es como la otra faceta de Santa Claus. Es el que enseña por medio del castigo, es el significado de esa amenaza que se le hace a los niños de que si no se portan bien se los va a llevar el Krampus en los países nórdicos. Pero vamos a ponerlo aquí como un Papá Noel, como el Papá Noel que ha alcanzado después de muchas crisis, después de mucho esfuerzo, después de toda esa dedicación que ellos son capaces y de la planificación de alcanzar esos objetivos. Y ya casi terminando, entonces vamos a poner a Acuario. Acuario es el hippie rebelde, el rebelde sin causa del zodiaco. ¿Cuándo es duro para Acuario? Cuando él es el animal que está entre un rebaño, él es la única oveja negra del rebaño y todos los demás son blancos. Y muchas veces en una familia Acuario se va a sentir que él es la oveja negra, que los demás van en un sentido y él tiene que ir en contracorriente. ¿Cuándo es terrible? Vamos a ponerla aquí, vamos a cambiarla aquí a terrible. Terrible Acuario. Los Acuarios terribles son cuando ellos organizan una revolución, como la Revolución Francesa, como la Revolución Rusa. Y ellos son capaces de destronar a Leo. Acá está Leo, entonces ellos cogen a Leo y lo bajan acá. Lo destronan y ellos suben. Vamos a poner a Leo acá. A Acuario acá en donde debería estar Leo. ¿Y qué pasa? Acuario tiene la capacidad de volverse un tirano peor que el tirano que puede ser Tauro. Ese es el lío. Entonces para ellos puede parecer la vida muy dura porque ellos quieren manifestarse, ir en contra de lo establecido, rebelarse ante las injusticias sociales. Pero una vez que ellos llegan al poder, los malos, los terribles acuarios, eh, ellos pueden cometer muchos errores e injusticias con los demás y tratan de ser como un tornado y que toda la vida de los demás, que toda la ocupación de los demás gire hacia ellos, hacia sí mismos. ¿Cuándo es muy bueno Acuario? Cuando utiliza su magia, cuando utiliza esa capacidad de investigar, de esa curiosidad, esa parte intelectual para conocer más, para conocer la magia, para saber qué hay más allá de lo normal, porque es que si los demás seres humanos van eh, en sus vidas que para ellos son como vidas muy normales, vidas muy planas, pues Acuario es el que trata de sobresalir, no es una oveja negra que es negra y ya, quejándose ahí de que los demás son diferentes, sino es un animal que busca eh, avanzar. Por eso es que Acuario es el signo ideal de los avances tecnológicos. Simboliza la electricidad, simboliza la tecnología, las capacidades, llevar al ser humano a la siguiente capacidad tecnológica en el mundo. Por eso es que ahorita que se habla de la era de Acuario, con la inteligencia artificial, con técnicas cada vez más poderosas, pero peligrosas también. Por eso es que se le llama era de Acuario, porque ellos son capaces de llevar al ser humano a otro nuevo nivel, impredecible, ¿sí? Como es Urano. Llegar a lo impredecible. Eso es como cuando sale en las revistas científicas, en los programas de ciencia, dicen, oh, descubrieron con un método científico o después de una investigación la Universidad X descubrió la cura a tal enfermedad.
Ese es el acuario ideal, el que hace que su potencial de descubrir lo nuevo lleve al ser humano un poquito más allá. Y por último, Piscis. Cuando Piscis es terrible, cuando es sensible, porque él está en el medio acuático, él no tiene esa coraza ni esas tenazas del cangrejo de cáncer, sino Piscis es el que está en directo contacto con el agua. El terrible Piscis es el que puede vivir su vida quejándose por ser la víctima, porque a él es el que más le duelen las situaciones. Pero Piscis tiene muchas facetas. Es aceptable, yo diría, cuando Piscis tiene la capacidad de navegar como un pez, navegar siendo equitativo con los demás, teniendo la capacidad de sentir lo que sienten los demás y actuar no solamente en beneficio suyo, sino en beneficio de los demás. Cuando está aquí abajo, en duro o en terrible, es la persona que trabaja mucho y sacrifica su tiempo, su esfuerzo por los demás, pero se queja. Cuando está en aceptable bueno, es esa persona que es capaz de sufrir porque es muy empático y la empatía nos causa sufrimiento, queramos o no, porque en la vida real existe el sufrimiento y el sufrimiento produce empatía y las personas que no son capaces de sentir esa empatía por el prójimo, pues están aquí en la parte terrible. Es súper, 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 súper Piscis cuando Piscis es el epítome de su simbolismo del pez, como Cristo. Cristo es la perfección en el sacrificio por los demás. Y con eso no se quiere decir que una persona Piscis tenga que ser crucificada por el bien de los demás, ¿no? Hay algo increíble en los seres humanos y es cuando nosotros somos capaces de reconocer y sacrificar lo malo que tenemos nosotros, sacar ese veneno que tenemos nosotros y esas malas acciones que hemos hecho, sacrificarlas, deshacernos de ellas, deshacernos de nuestro ego en bien nuestro e inmediatamente en bien por el bien de los demás. Para eso se requiere mucha empatía. Empatía con los demás, empatía con uno mismo, en reconocer lo sensibles que podemos ser nosotros mismos, lo vulnerables, como un pez en el agua. Si uno mete una gota de veneno en un acuario, en una pecera, pues el pez que está ahí muy posiblemente vaya a enfermarse o a morir, porque es muy sensible a cualquier cambio que haya. Pero cuando es súper, cuando todos estos elementos son súper, son cuando transmiten su poder, sus capacidades en beneficio de los demás, siendo líderes o siendo como Escorpio capaz de notar eh, los defectos, capaz de notar las imperfecciones, los problemas y capaz de encontrar soluciones para los problemas. O como Géminis, que es capaz de analizar, de llevar con su intelecto, como un buen periodista, llevar la verdad a donde sea. Esa es la idea, que cada uno miremos a ver en el momento de las vidas en que estamos, analizar para ver si somos el Aries bueno, el aceptable, el duro, el terrible, porque nosotros en cada una de nuestros ciclos de vida podemos haber pasado por alguno de estos momentos, un momento en el que hemos sido buenos, simplemente, que no
no nos transportamos más allá, no subimos de categoría. Momentos en los que chévere, somos aceptables y hacemos lo que se supone que se espera de nosotros. Pero de pronto con unas personas estamos aquí siendo aceptables y con otras personas estamos siendo tiranos. Y eso es algo de, de lo que cada cual tiene que observarse a sí mismo. Entonces yo soy Edier, este es el primer video de nuestro canal y poco a poco iremos metiéndole más cositas, más videos, más contenido, no solamente de astrología, pero bienvenidos a este canal. Bye bye.